un depósito de grano en Trascona en 1913, donde se observó una falla de la estructura, ¿ya? Otro tipo de falla que podemos ver es, que está cercano a la falla, es la torre de Pisa, que está inclinada, ¿no? Está inclinada unos 5 grados, que todavía permite ser estable, ¿ya? Hay algunas estructuras, algunos tipos de suelo, donde, ya vean, donde la inclinación hace que la estructura colapse, ¿no? Esta estructura ya no es habitable, ya no es segura, ¿ya? Por el fallo, por la falla que ha tenido. Entonces, este capítulo trata sobre el concepto de capacidad. ¿Cuánto es la carga que puede soportar la fundación superficial de forma segura? ¿Ya? Las fundaciones son elementos encargados de impartir a través de ellos cargas estructurales en el terreno. El diseño de fundaciones debe estar regido por los criterios de utilidad y resistencia. El criterio de utilidad se refiere a que el comportamiento de la fundación durante la aplicación de las cargas de operación debe cumplir totalmente con los propósitos para los cuales fue diseñado. Generalmente el criterio de utilidad se haya limitado por la magnitud de los asentamientos o otros posibles movimientos. El criterio de resistencia se refiere al propósito de asegurar que la fundación diseñada sea lo suficientemente resistente para soportar cargas ocasionalmente grandes, debidas, por ejemplo, a fuerzas climatológicas intensas o a otra serie de causas. La resistencia o capacidad de apoyo de la fundación puede ser un problema a corto o largo plazo, dependiendo de las siguientes características. Una condición a corto plazo. Esta condición se presenta cuando la carga es aplicada durante un periodo de construcción, es decir, durante un pequeño periodo de tiempo, y será crítica solo en el caso de que la fundación sea emplazada en suelo arcilloso, es decir, cuando se produzca una condición no drenada. La condición no drenada se presenta en suelos de muy baja permeabilidad, donde se considera que el volumen permanece constante y el exceso de presión de poros generado por la carga es igual al cambio de esfuerzo total. La condición no drenada en suelos arcillosos toma en cuenta los parámetros de esfuerzos totales. Esto se da en suelos arcillosos saturados, ¿ya? Principalmente en suelos arcillosos. La permeabilidad es muy baja. Entonces, el suelo arcilloso en condiciones a corto plazo baja con esfuerzos totales y ese que ya disminuye el exceso de presión de poros y transmite las cargas hacia lo que es el suelo, ¿ya? Entonces, en condiciones a corto plazo, en suelos arcillosos, la condición es crítica y se toma en cuenta esfuerzos totales. Condición a largo plazo, esta condición se presenta cuando la carga máxima es aplicada a la fundación, luego de un cierto tiempo después del final de la construcción. La condición a largo plazo reúne las características de una condición drenada, tanto para el caso de suelos arcillosos como para el caso de suelos granulares. Una condición drenada es aquella situación en la que el suelo es cargado y no se genera exceso de presión de poros. Para la condición drenada deben utilizarse parámetros de esfuerzos drenados. ¿Ya? Entonces, en una condición drenada, el agua fluye ya libremente, no se genera excesos de presión de poros, por lo tanto, el, el suelo presenta parámetros determinados por los esfuerzos efectivos, es decir, cohesión drenada y ángulo de fricción drenado. Para condición a corto plazo, estas condiciones presentan la cohesión no drenada y el ángulo de fricción igual a 0. ¿Ya? Todo esto pueden repasarlo en el capítulo número 6 de resistencia al corte de suelos 1, donde ese capítulo
tiene la parte práctica que es relacionado a este cálculo. Aquí se presentan varias definiciones que ya las hemos visto. Nivel de fundación. Sobrecarga efectiva inicial, que es la sobrecarga inicial menos la presión de poros inicial. La carga bruta a nivel de fundación, que puede ser en dos sentidos, ¿ya? Uno que puede ser la presión de la carga total dividida en el área de la fundación. ¿Ya? Aquí hay una foto. No, no hay una. Acá, no. Que es la carga a la cual va a estar transmitida, distribuida la presión que transmite la fundación hacia el suelo. La carga bruta efectiva, que sería la presión bruta de fundación menos el valor de presión de poros en condiciones finales, ¿ya? Y la definición de carga neta, que sería el incremento neto de esfuerzos efectivos a nivel de fundación, es decir, la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción. ¿Ya? Hasta aquí, estos conceptos son los que hemos manejado en el capítulo 1 y el capítulo 2. Con respecto al cálculo de la carga neta, ¿ya? Aquí introducimos, ¿ya? Una definición de carga última. Aquí introducimos el concepto de carga última. La carga última, la carga bruta última de apoyo, dice que es el valor de la presión bruta a nivel de fundación que produce falla de corte en el suelo. ¿Ya? ¿A qué se refiere con falla? ¿Ya? Podemos tener en la mente este tipo de falla. ¿Ya? Es decir, que por debajo de la fundación se genera un plano de falla y existe un movimiento muy grande, ¿ya? Un asentamiento muy grande del suelo, de tal forma que el suelo falle, ¿ya? Y todo lo que está por encima del suelo, ¿ya? Todo lo que está por encima del suelo, deje de funcionar como debería funcionar, ¿no? Este depósito de granos debería ser totalmente vertical y como pueden ver, el suelo ha fallado, ¿ya? La fundación se mantiene intacta, ¿ya? Aquí claramente se ve que el suelo ha fallado, ha cedido, se ha sentado demasiado y se ha movilizado de esta forma. A esto se llama falla, ¿ya? Entonces, la carga última es el valor de la presión que genera esta falla en el suelo, con la fundación, con una fundación determinada, ¿ya? Entonces, la carga que genera esta condición se llama carga última, carga bruta última. Y es un valor que tiene un límite superior. Es decir, si vamos colocando al suelo cargas desde un valor cero hasta un cierto valor, vamos a ver que tiene un cierto rango en el cual el suelo puede seguir soportando las cargas. Pero llega un momento en el que se genera esta falla y el suelo ya falla. ¿Ya? Entonces, a eso se define como la carga última. ¿Ya? Y podemos ver aquí. Entonces, la carga última
de como esfuerzo total, la carga bruta última, es aquella carga que genera a nivel de fundación una falla. Ya el suelo cede, el suelo se asienta demasiado o, o se rota de tal forma que la fundación pierde su sentido de constructivo, que es soportar cargas verticales. Si está rotado, pues no puede soportarlas, ¿ya? Falla la estructura, ¿ya? Falla el suelo. Y se define la carga última efectiva, que es igual a la carga bruta última menos el valor de la presión de poros en condiciones finales. Entonces se define también el esfuerzo final que produce una falla en el suelo, que es la carga última efectiva. Y aquí se combina el anterior concepto de carga neta, pero esta vez con el concepto de carga última, como el concepto de carga neta última de apoyo, como la diferencia de carga de las presiones efectivas antes y después de que la carga produzca falla. ¿Ya? Entonces aquí se combina el concepto de carga neta con el concepto de la carga bruta última de apoyo, ¿ya? Que sería la carga última neta, que sería la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. ¿Ya? Entonces este concepto es combinado como la carga última neta, carga última neta, que es la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Y como este propósito de estudiar las estructuras es evitar catástrofes, ¿ya? Porque las fundaciones son las encargadas de soportar toda la estructura y en esas estructuras de obras civiles habitan personas, ¿ya? Si este fuera un edificio, ya estarían personas habitando acá, o si fuera un edificio de oficinas, o si fuera un edificio de estudiantes, ¿no? De clases. Lo que se trata aquí es de construir obras seguras y económicas. Entonces, para diseñar de manera segura, ¿ya? Para evitar estas situaciones, es que se calcula, ¿ya? Se calcula la máxima capacidad segura de apoyo. Se calcula la máxima capacidad segura neta de apoyo, ¿ya? Este valor. ¿Qué es la capacidad última neta dividido entre un factor de seguridad? Esta es. Ya aquí se presentan dos formas de calcular la máxima capacidad segura neta de apoyo, ¿ya? Pero la más sencilla, ¿ya? Es también que puede ser determinado con la carga última neta dividido entre el factor de seguridad, ¿ya? Efectivo, ¿ya? Efectivo. La carga última neta efectiva entre un factor de seguridad. Bueno, la carga neta ya de por sí es un esfuerzo efectivo, ¿ya? Entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad depende tanto del criterio como la experiencia del profesional del ingeniero. Coduto indica que debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: el tipo del suelo, el nivel de incertidumbre en la definición del suelo, la importancia de la estructura y las consecuencias de una posible falla.
Por lo general, el factor de seguridad adoptado es probablemente mucho mayor que el factor de seguridad real, debido sobre todo a los siguientes aspectos. Los datos de resistencia al corte son normalmente interpretados de manera muy conservadora. De esta manera, los valores de cohesión y ángulo de fricción contienen implícitamente otro factor de seguridad. Las cargas de servicio son probablemente menores a las cargas de diseño, y es el asentamiento y no la capacidad de apoyo el que controla el diseño final. Por lo tanto, la fundación tendrá dimensiones mayores a las requeridas para satisfacer el criterio de capacidad de apoyo. Finalmente, Coduto presenta la tabla 3.1, en la cual sugiere ciertos valores de factor de seguridad, tales dependen fundamentalmente del tipo de la estructura, ¿ya? Entonces, aquí para pasar a este paso de calcular la carga segura neta, hay que definir el factor de seguridad, ¿ya? Y el factor de seguridad sale de esta tabla. Donde se categoriza a las estructuras. Hay tres categorías. Aquí dice A, B o C. La categoría A son puentes ferroviarios, almacenes, muros de retención hidráulica, silos. Categoría B, puentes carreteros, edificios públicos e industriales. Categoría C, edificios de oficinas y apartamentos. Se dividen en estas tres categorías debido a estos criterios. Por ejemplo, la categoría C, edificios de oficinas y apartamentos. Cargas máximas de diseño es improbable de ocurrir. ¿Ya? En la categoría C son edificios de oficinas y de apartamentos, departamentos, ¿no? Donde viven personas. En cambio, la categoría B serían cargas máximas de diseño ocurren ocasionalmente con consecuencias de fallas serias. Y la categoría A son cargas máximas de diseño próximas a ocurrir a menudo con consecuencias de fallas desastrosas. ¿Ya? Entonces, aquí se categoriza el tipo de estructura que va a soportar la fundación para seleccionar un factor de seguridad adecuado. Si esto fuera una categoría C, vamos a hablar de dos edificios, ¿ya? Entre la categoría B y C, ¿ya? Vamos a hablar de un edificio de departamentos, ¿ya? Donde las personas viven, ¿ya? Las personas viven dentro de este apartamento. ¿Será posible tener una ocasión en la cual en un piso de este departamento esté totalmente lleno de personas? Por ejemplo, una fiesta o algo, digamos un sábado en la noche, sí es posible. Pero ¿será que ese día coincide con otra fiesta en otro apartamento, otra reunión en otro apartamento, otra reunión de tal forma que la estructura esté trabajando al mismo tiempo con la máxima carga a la cual ha sido diseñado? Es improbable, muy improbable, por varias razones. Porque el objetivo de la construcción de estos departamentos son para que vivan, no es para que estén de fiesta. Y si estamos hablando de departamentos, las reglas internas del departamento limitan, ¿ya? Limitan su uso, ¿ya?
y va a ser muy improbable de que todo el edificio esté trabajando a su máxima capacidad de carga frecuentemente. Si es que ocurre 2 o 3 fiestas al mismo tiempo, pues será un fin de semana muy, muy irregular durante todo el año. Y durante todo el año lo más probable es que en horas de oficina este edificio esté vacío porque todo el mundo trabaja. Fin de semana salen, es solamente en las noches donde agarran y utilizan el edificio para dormir, ¿no? Entonces, por estas características de la estructura, este edificio sería categorizado por la categoría C, debido a que las máximas cargas de diseño es improbable de que ocurran por sus características por sus características en las cuales el edificio ha sido construido. Sin embargo, vamos a ver otro ejemplo. Todos ustedes conocen el bloque facultativo, donde pasamos clases, el bloque facultativo 2, donde pasamos clases. Es un edificio de 4 pisos, donde se tiene cada uno 8 aulas, con capacidad de 180 estudiantes cada uno. Y cuando eran clases presenciales, acá pasábamos clases toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, eh, en sus 4 pisos, y muchas de las clases sí tenían, sí tenían llenas, ¿no? Todas las aulas en algún momento estaban llenas. Y durante los recesos había un gran movimiento de personas, ¿no? Todos hemos pasado clases ahí. Entonces, este edificio, que no es un edificio de departamentos ni es un edificio de oficinas, entraría en la categoría B por sus características de que cada aula, vamos a hablar de números redondos, eh, puede albergar 200 estudiantes, y en cada piso había A, B, C, D, E, F, G, 7, 8 aulas, ¿ya? Entonces 200 por 8 son 1.600 estudiantes por cada piso, son 1.600 en la planta baja, 1.600 en la primera, 1.600 en la segunda, 1.600 en la tercera y 1.600 en la cuarta, que sería el auditorio. Entonces podría albergar tranquilamente 1.000, 1.600, 3.000, 6.000 estudiantes, 6.000 personas, ¿ya? Entonces, estas cargas pueden ocurrir ocasionalmente con frecuencia, ¿no? Sobre todo los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se tiene gran afluencia de estas personas. Por eso esta estructura sería considerado como categoría B, y además como pensando en una posible falla de la estructura con consecuencias de fallas serias, en el sentido de que dentro de estos ambientes estarían 6.000 estudiantes. Imaginan si esta, 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 esta estructura fallara con 6.000 estudiantes dentro, entonces las consecuencias serían serias. Por eso es que este edificio sería como categoría B, ¿ya? Y están edificios públicos, ¿no? Donde existe una gran afluencia de personas. También están los puentes carreteros, ¿ya? En los puentes carreteros, en la categoría B, entrarían puentes carreteros
en el sentido de que un puente es una conexión entre dos orillas donde pasa un río usualmente y conecta, ¿no? Lo que es dos lugares. Aquí en Bolivia hemos tenido, en Cochabamba hemos tenido el colapso del puente San Pedrito el año 2015, ¿cierto? Y las consecuencias han sido fatales. Ha habido 2 muertos, si mal no recuerdo, por un tema de falla en el puente. Y eso pasó a las 4 de la mañana. Para las 10 de la mañana, ya la administradora boliviana de carreteras habilitó un paso provisional, ya, un paso provisional que iba por el borde, ya, e hicieron un puente, un canal que permita pasar el agua del río, muy improvisado, pero para las 10 de la mañana ya el flujo carretero ya estaba por lo menos controlado, ¿ya? Entonces, a este tipo de estructuras, a puentes carreteros, se los toma como categoría B porque las consecuencias de sus fallas son serias, pero es posible reponerlo de esta manera, ¿ya? ¿Qué pasa con la categoría A? Aquí vamos a ver un ejemplo de un puente ferroviario, ¿ya? Un puente ferroviario, donde las consecuencias de falla como categoría A es desastrosa, ¿ya? Imaginemos que hay un puente ferroviario y lo mismo que en el puente San Pedrito, ocurre una desgracia y falla el puente. ¿Qué es lo que se puede hacer? No se puede hacer nada, ¿ya? Un puente ferroviario necesita sus rieles en una cierta posición estables, ¿ya? Si el puente fallara, pues lo único que hay que hacer es cerrar totalmente el tramo ferroviario con unas consecuencias desastrosas, en el sentido de que un tren es el encargado de llevar toneladas de material de forma rápida y tiene un cronograma un cronograma establecido donde, donde lamentablemente si falla algo, pues se pierde todo el negociado. Hay países donde tienen estrictos controles de montaje y desmontaje de trenes de un país a otro y las consecuencias son desastrosas, ¿ya? En cambio, en el puente San Pedritos ha sido consecuencias serias, pero les han dado solución en el día. Esto es imposible. Si ocurriese una falla en un puente ferroviario, son consecuencias desastrosas, tanto para la economía nacional, se estarían hablando de pérdidas millonarias y la reparación de eso tomaría muchísimo tiempo y si hasta que no se repare bien, pues el tramo ferroviario estaría deshabilitado. Por eso es que los puentes ferroviarios entran en la categoría A como estructuras muy importantes. Junto a ellos están almacenes, muros de retención hidráulica, silos, porque se entiende que estas estructuras forman parte de un ciclo, forman parte de un ciclo industrial gigantesco y si falla alguna de esas estructuras, las consecuencias serían desastrosas. ¿Ya? Entonces esas son las diferencias entre categorías A, B y C. En cada una de ellas hay dos tipos de factores de seguridad, que depende de la exploración del suelo, si la exploración del suelo es limitada o si la exploración del subsuelo es completo y cuidadosa. ¿A qué se refiere con eso? Nosotros hemos estudiado en los asentamientos, los pesos, los esfuerzos del subsuelo a partir de unos datos.
y esos datos salen de una exploración del subsuelo. Si esa exploración del subsuelo es limitada, si es defectuosa, lo que ocurre es que debemos tomar factores de seguridad mucho mayores, recomendados por la literatura. En cambio, si la exploración del subsuelo ha sido completa y cuidadosa, los factores de seguridad que se asumen son normales, podríamos decir, dependiendo de qué categoría de estructura estamos trabajando, ¿ya? Vean que la relación entre una categoría y un factor de seguridad de exploración limitada o cuidadosa, pues tiene sus diferencias entre factores de seguridad, ¿no? 2 a 3. Y acá se define la capacidad admisible de apoyo, que es la presión bruta a nivel de fundación que asegura que no existirá falla al corte y que los asentamientos a producirse no serán mayores que los tolerables. Es decir, que vamos a partir del concepto del falla, la capacidad de la falla de la carga última en fundaciones, se va a dividir entre un factor de seguridad, la carga última neta, se va a dividir entre un factor de seguridad. Esa carga última neta va a, a asegurar que no ocurra esto, pero el segundo criterio es que el asentamiento que se produce, es menor al tolerable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, aquí el concepto es que el suelo puede resistir una cierta carga segura, pero además tiene que producir asentamientos menores al tolerable. Si cumple esos dos criterios, la carga última, la carga segura neta, se convierte en carga admisible. ¿Ya? Esta carga admisible es utilizado en Fundaciones 1 para dimensionar las fundaciones, para decir, esta fundación para esta estructura debe ser de 2 metros por 2 metros, de 2 metros por 4 metros. ¿Ya? Entonces, es unas dimensiones que eh, son unas dimensiones que permiten construir de forma segura y económica. ¿Ya? ¿Cuáles son las capacidades o los asentamientos tolerables a los que se refiere? La última parte del capítulo 2 habla sobre asentamientos totales, diferenciales y tolerables. ¿Ya? En una estructura se pueden producir asentamientos y Bowles recomienda esta tabla donde se presentan asentamientos tolerables para fundaciones aisladas.
vean que el máximo asentamiento tolerable en una arcilla es 75 milímetros, en una arena es 50. Para losas de fundación, ¿ya? Para losas de fundación, estos valores aumentan en un rango, ¿ya? Los valores entre paréntesis son valores máximos recomendables. Entonces, de esto trata el cálculo de capacidad admisible, que es el valor que se utiliza en el diseño de fundación. No entra en detalle, ¿ya? No entra en detalle el libro de qué es lo que pasa si es que la capacidad segura neta que hemos calculado, bueno, dice que si la capacidad neta segura ocurre, o sea, con la capacidad neta segura ocurre un asentamiento menor al tolerable o menor al admisible, entonces la capacidad neta segura se convierte en la capacidad admisible, ¿no? Pero ¿qué pasa si no cumple esta condición? ¿Qué pasa si calculamos todos estos pasos y el asentamiento total es mayor al asentamiento admisible? Ya aquí, digamos, si estamos en arcilla y el asentamiento tolerable es 75 milímetros y calculamos con los métodos que hemos visto y sale 100 milímetros. Entonces, lo que se tiene que hacer es disminuir ya la capacidad neta segura a una capacidad neta segura menor y calcular el asentamiento para esta carga neta segura 2 hasta que el asentamiento que se produce sea menor al asentamiento tolerable y de esa forma esta nueva capacidad segura sería la capacidad admisible. ¿Se entiende? Ya aquí se presentan tipos de falla, ya no vamos a entrar en detalle, pero solamente son fallas de las estructuras. Y el capítulo trata, ya, como pueden ver acá, en este procedimiento, para calcular la capacidad admisible de la fundación, ya que es un dato que necesitamos para dimensionar la fundación, para decir esta fundación debe ser de tal dimensión por tal dimensión, ¿ya? Se toca el cálculo de asentamientos, ¿no? Aquí entra lo aprendido con Meyerhoff, Jambu, el método odométrico de Terzaghi. Se toca el tema de factor de seguridad, se toca el tema de carga neta, ¿no? Pero todo esto ya lo hemos visto y todo esto tiene que ser complementario a un valor, al valor de la carga última. Si nosotros tenemos este valor, todo este procedimiento hasta hallar la capacidad admisible, podemos realizar. Entonces, este capítulo trata sobre el cálculo de la capacidad última. ¿Cómo valorar este valor? Si nosotros tenemos identificado o determinado mediante unos métodos, podemos realizar todo este procedimiento. Calcular la sobrecarga efectiva inicial a nivel de fundación, calcular la carga última efectiva a nivel de fundación, hallar la carga neta última, que sería la diferencia entre ambos valores, la carga segura neta, que sería la carga última neta entre un factor de seguridad, y calcular el asentamiento que produce esta carga segura neta.
Si el asentamiento que produce esta carga segura neta es menor al asentamiento tolerable, entonces la carga segura neta se transforma en la capacidad admisible del suelo. Si el asentamiento que produce esta carga segura neta es mayor al asentamiento tolerable, entonces lo que corresponde es elegir una capacidad neta segura que produzca un asentamiento menor al tolerable. Eso implica disminuir la capacidad segura neta del primer cálculo hasta que se produzca un asentamiento eh, tolerable. ¿Ya? Este capítulo presenta, ¿ya? Presenta los métodos teóricos que se utilizan para el cálculo de la capacidad útil. Están los métodos de elementos finitos, líneas de deslizamiento, equilibrio límite, análisis límite. ¿Ya? Entonces aquí se presenta la mecánica, ¿ya? La mecánica de la falla del suelo. ¿Ya? Que esto es más o menos resistencia de materiales, ¿ya? Donde se intenta idealizar, ¿ya? Idealizar fallas en una falla de la superficie dentro del suelo de forma circular, por ejemplo. Y esto con la teoría de Moore-Coulomb. Toda esta parte trata de explicar los principios, ¿ya? Los principios en los cuales se puede analizar las fallas de los suelos, ¿ya? No vamos a entrar en este detalle. No vamos a entrar tanto en este detalle. Solamente que nos vamos a quedar con la idea de que varios autores han definido, ¿ya? Que la carga última tenga estos tres componentes. Un componente de la cohesión, más un componente de una Q asterisco, más un componente del peso por el ancho como presión, ¿ya? La carga última matemáticamente se demuestra que es estos tres componentes. Ya en la física que está detrás de ya en la explicación de cómo, de qué componen la capacidad última, ya está un componente de los parámetros de resistencia, de la cohesión, ángulo de fricción, ya, más un componente que es con respecto al Q asterisco, ¿ya? Definido como la carga o la presión que existe al lado de la fundación, a nivel de fundación, ¿ya? Esta es la carga que existe al lado de la fundación, ¿ya? La carga que existe al lado de la fundación, que se conoce como el Q asterisco, y el peso por el ancho B, ¿ya? Que estaría involucrado en el suelo que está soportando esta carga. Esta teoría muestra unos factores que han sido calibrados, ¿ya? Que han sido calibrados para poder relacionar la carga última con las propiedades del suelo y la geometría que se encuentra dentro de estos parámetros, ¿ya? Entonces, el primer componente es la cohesión por su factor NC, el segundo es el Q asterisco por el NQ,
más el gamma por el ancho B por el n gamma. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la ecuación básica teórica de cómo falla la fundación dentro del suelo. No es tan utilizado esta ecuación porque como es teoría y el suelo es bastante natural, ¿ya? Es por eso que se ha desarrollado métodos semiempíricos para determinar la capacidad útil. A partir de los datos teóricos o de esta ecuación teórica, es que se ha hecho ensayos, ¿ya? Ensayos, por ejemplo, Terzaghi, ensayos a escala para poder demostrar cuáles serían, eh, cuáles serían los, los valores calibrados para la ecuación, ¿ya? Y esta parte es la que vamos a ver en la siguiente clase, donde ustedes tienen que estudiar este punto que son los métodos semiempíricos, ¿ya? A partir de la ecuación teórica, como Terzaghi, Meyerhoff, Hansen y Bessick han desarrollado métodos calibrados con ensayos de laboratorio, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No sé, va a depender de... el lunes hablamos, ¿no? El lunes no va a ser, ¿ya? El lunes vamos a ver si damos repaso el martes o el miércoles, dependiendo de mi programación, ¿ya? Si no hay dudas, aquí quedamos, ¿ya? No hay repaso el lunes hablamos.